Bueno, en este caso mi grupo va a exponer lo que es modelo de Drew. Eh, Continuando con la segunda parte, hablaremos de la fórmula aplicada en la conductividad de la corriente eléctrica alterna en un metal. La conductividad de corriente eléctrica alterna en un metal es para calcular la corriente inducida en un metal por un campo eléctrico. El tiempo va a depender de depende de la forma. Como podemos ver en la fórmula señalada, el campo eléctrico va a depender del tiempo, que va a ser igual al radio de la constante del campo eléctrico por W por la constante sobre lo que es al exponente I menos W y T. En este caso utilizaremos la ecuación de Newton, incluyendo la fuerza de roce para el momento por un electrón. Que esta fórmula se va a aplicar, que es igual a fuerza es igual a la diferencial del vector P sobre el diferencial de T, que es el tiempo, donde esto va a ser igual a E, la constante del campo eléctrico, más la fuerza R, que esto va a ser igual a la constante igual al campo, no, por el campo eléctrico menos 1 sobre T, multiplicado por vector P por el tiempo. Esta es la fórmula de Newton que se va a aplicar en cuanto a lo que es la conductividad eléctrica alterna. Y la siguiente sería en este caso la forma de muestra de magnitudes será el vector P multiplicado por el tiempo, que es igual al radio por la constante igual entre paréntesis lo que es el vector P por W y por E, igual de la misma manera sería elevado a la menos I por W por el T, el tiempo. Y la otra forma para poder hallar magnitudes sería solamente cambiando lo que es en J, vector J de T es igual al radio de por la constante de J, acá estamos cambiando, en vez de P se pondría J, vector J por W igual por la constante menos elevado a la menos I W por el tiempo. Bueno, ahora vamos a explicar la propagación de una onda electromagnética en un metal. Bueno, primero, una onda electromagnética es una perturbación que se propaga a través del espacio, transportando energía. Está formada por dos tipos de campos, uno que es el campo eléctrico y el otro que vendría a ser el campo magnético, que están relacionados entre sí y que varían en el tiempo y en el espacio. Bueno, en este caso también tenemos la fuerza de Lorentz, que es una fuerza que se mueve en un campo magnético y es perpendicular a la velocidad de la carga y del campo magnético. Bueno, en este caso de los metales. En el caso de los metales, la velocidad media de los portadores es muchísimo menor que la velocidad de la luz. Por lo tanto, la fuerza de Lorentz es muy pequeña. Entonces, los efectos del campo magnético en la propagación de ondas electromagnéticas en los metales será despreciable. Siguiendo con esto, vamos a plantear las ecuaciones de Maxwell en ausencia de carga. Aquí tenemos las 4 ecuaciones de Maxwell. También vamos a trabajar con la ley de Ohm, que esta ley de Ohm establece una relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Bueno, a las leyes de Maxwell vamos a aplicarles una igualdad vectorial.
tenemos la última, que vendría a ser que lambda al cuadrado por el campo eléctrico menos 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado es igual a la derivada parcial, a la segunda derivada parcial del campo eléctrico en relación al tiempo, más 4pi sobre la velocidad de la luz al cuadrado por la derivada parcial de la densidad de corriente sobre el tiempo. Bueno, esta derivada, la última derivada de la densidad de corriente, vamos a trabajarla también en relación a L de Ohm. Entonces vamos a reemplazarla al final por la conductividad por el campo eléctrico. Y así tenemos la última, que es la que está en la esquina de aquí abajo, igualada a 0. Con esta vamos a trabajar de ahora en adelante. Hemos estado trabajando con la ley de Maxwell y hemos obtenido esta. Con esta vamos a seguir trabajando. Bueno, obtenida la ecuación anterior, vamos a utilizar el método ANSAT, que es un método que nos da una aproximación de la ecuación anterior. Trabajamos con el método ANSAT y tenemos el resultado de aquí, lambda al cuadrado, el campo eléctrico más la frecuencia al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado más 4pi por la frecuencia por la conductividad sobre la velocidad de la luz al cuadrado, todo esto multiplicado por el campo eléctrico es igual a 0. Vamos trabajando con esto, definimos que 1 más 4pi por I por la conductividad sobre la frecuencia va a ser igual a la conductividad eléctrica. Reemplazamos eso en la ecuación que ya tenemos y de igual manera nuevamente vamos a trabajar con un método ANSATS para aproximar esto. Uno diferente esta vez, lo que nos va a dar como resultado que menos k al cuadrado más la velocidad angular, la velocidad angular al cuadrado sobre la velocidad de luz al cuadrado por la constante de conductividad eléctrica va a ser igual a 0. Despejamos un miembro a cada lado de la ecuación anterior. Tenemos que k al cuadrado es igual a la frecuencia al cuadrado sobre la velocidad de luz al cuadrado, todo sobre la conductividad eléctrica. ¿Y qué va a pasar aquí? Tenemos dos casos. Bien, va a ser mayor que 0 la conductividad, implica que el k también va a ser mayor que 0. Por lo tanto va a ser un k real, ya que está elevado al cuadrado. Esto nos va a decir que la onda se propaga. En caso contrario, si es menor a 0, significa que el k es un número imaginario, lo que implica que la onda se atenúa. Luego de esto vamos a definir la frecuencia de plasma como W sub B. Y de igual manera, esta fórmula de aquí nos va a decir si la frecuencia es mayor a la frecuencia de plasma, quiere decir que la conductividad va a ser mayor a 0, lo que implica también que la onda se propaga. Pero en caso contrario, si la frecuencia es menor a la frecuencia de plasma, indica que la conductividad dieléctrica va a ser menor a 0, lo que implica que la onda va a decaer exponencialmente al interior del metal. Continuando con los plasmones, el modelo de Drude nos ayudará en poder comprenderlo de una mejor manera, ya que estas oscilaciones colectivas de electrones, cuando es aplicado un campo eléctrico a un metal, los electrones responden oscilando alrededor de sus posiciones de equilibrio. Estas oscilaciones son los plasmones. Este gas de electrones puede tener oscilaciones de la densidad de carga. Las magnitudes que están involucradas son la densidad de corriente, la corriente eléctrica y la resistividad. Por lo tanto, en la ecuación de continuidad vamos a tener que la gradiente de la densidad de corriente es igual a I por W por la resistividad. Y que la ecuación de Maxwell de la divergencia del campo eléctrico va a ser la gradiente por
la corriente eléctrica que es inducida en un metal igual a 4pi por la resistividad. De la ley de Ohm vamos a obtener que la densidad de corriente va a ser igual a la corriente eléctrica inducida por un θ. Después, combinando todas estas ecuaciones, vamos a obtener que la gradiente por la densidad de corriente va a ser igual a 4pi por θ por la resistividad. Lo que si reemplazamos θ sub 0, vamos a tener que la frecuencia angular va a ser igual a 4pi por n por e al cuadrado entre la frecuencia sobre m. Quedándonos así que la frecuencia angular al cuadrado va a ser igual a 4pi por n e al cuadrado sobre m. En la imagen podemos ver que es un modelo simple de una oscilación de un plasma. Excluyendo la fuerza de roce, la ecuación del movimiento nos quedaría como la fuerza es igual a masa por aceleración, donde menos E por N por E es la fuerza que va a actuar sobre los electrones. Mn es la masa de todos los electrones y de la aceleración. Luego vamos a tener que la frecuencia de oscilación va a ser igual a la raíz de 4pi por N por E al cuadrado entre M. O sea, es decir que estas oscilaciones de plasma en un metal son las excitaciones colectivas de los gases de los electrones de conducción. Por eso es lo que vengo a decir de que el plasmón es una oscilación. Luego, en la imagen podemos ver que cómo se han creado estos plasmones en una película metálica por scattering inelásticos en un electrón. Y después vamos a ver cuánto en el espectro de energía perdida por electrones reflejados sobre una película de aluminio, como la energía perdida por el electrón con respecto a la intensidad relativa. En este caso a mí me ha tocado explicar sobre la conductividad térmica. Para empezar este punto se tiene que dar un valor a la densidad de corriente y calor, que se estaría representando por el vector J, que sería igual a la conductividad térmica menos multiplicado por nabla multiplicado por T. A continuación se tiene que considerar que NaL, todo entre 2, son los electrones que se mueven del punto P al punto P', en contra de la gradiente térmica. Estos dos puntos se estarían igualando y en base a una operación se estaría obteniendo los valores de J, que serían igual a menos B al cuadrado CB en todo entre 3 multiplicados por el vector nabla multiplicados por T. Recordar que para continuar esta operación se debería remarcar los valores de sigma, que sería igual a n e al cuadrado t todo entre m, y el valor de la conductividad térmica, que sería b al cuadrado t cb todo entre 3. Si se pueden dar cuenta que este último valor de k es idéntico al valor que se expresó anteriormente de j. Bueno, operando tanto el operador sigma como el operador de la conductividad térmica, mediante una división, obtenemos que la relación sería b al cuadrado cbm entre 3ne al cuadrado. A continuación se estaría despreciando los valores que nos pueden dar el efecto Seebeck y usamos la relación clásica del efecto Drude. En este caso serían que CB sería igual a 3 medios de NKB y 1 medio de MB al cuadrado sería igual a 3 medios de K sub B por T. Luego de hacer la operación obtenemos en lo cual se convertiría el número de Lorentz, que sería K sobre sigma, que sería la conductividad térmica sobre el operador sigma, se daría igual a 3 medios de KB todo entre el E elevado al cuadrado y todo multiplicándose por T. Ok,
Esto a resolverse daría como respuesta el valor de 1.11 por 10 a la menos 8 watt por ohm, todo sobre cal cuadrado. Gracias.